Buenos días, bienvenidos al podcast López & López. Hoy tenemos el placer de conversar con un empresario de Terrassa que ejerce su profesión en el sector de la publicidad y del que me hace especial ilusión entrevistarlo. Buenos días, Andreu León. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Encantado de estar con vosotros. El placer es nuestro. Gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco, Andreu, cómo fueron tus inicios empresariales para que la gente conozca tu recorrido. Bueno, empezaremos. Yo en el año 80 empecé en el mundo de la radio. Empecé en la cadena SER y en lo que en aquella época era en los albores de las emisoras de FM. Y la emisora de FM, la segunda emisora de FM de Cataluña era Radio Club 25, en la cual empecé mi actividad comercial y publicitaria. Ese fue el inicio de mi entrada en el mundo de la comunicación y de la publicidad. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo tenía 18 años. Estaba estudiando COU y lo hice nocturno y por el día trabajaba en la radio. O sea que entiendo que desde el primer momento te enfocaste en la venta. Desde el segundo uno. O sea, toda mi vida y toda mi carrera, y creo que el mundo empresarial no sería lo que es si no hubieran ventas. O sea, estoy focalizado, tengo mentalidad de vendedor y creo que moriré con ella. ¿Qué hacías para vender? ¿O qué haces? ¿Cuándo empezaste? Bueno, básicamente siempre es lo mismo. Mira, no hay ningún, en aquella época no había ningún secreto. El secreto era la constancia. 10 visitas, un cliente. Por lo tanto, tienes que visitar a mucha gente, informar de tu producto. Por suerte, teníamos un producto líder en aquel momento. La FM era la segunda emisora de Cataluña, Radio Club 25, y en cierta manera nos facilitaba la venta, ¿de acuerdo? Y la onda media era local, era Radio Terrassa, y tenía una audiencia muy importante en aquel momento. Por lo tanto, no es lo que yo hacía, que yo lo que hacía era ser constante, sino tenía un buen producto. Por lo tanto, y por añadidura, para vender algo, no sé si hay que ser bueno, que puede que tengas que serlo, pero lo más importante es tener un buen producto. ¿Y cuando salías a vender este producto, salías solo o acompañado? Siempre solo. Siempre he hecho mis visitas a puerta fría y solo. He cambiado a la mecánica. Hoy en día, por suerte, todo eso ya funciona de otra manera. Aunque en la actualidad lo hago, sigo métodos diferentes. Y entiendo que tu primera etapa fue como trabajador. ¿En qué momento decidiste pasar al mundo empresarial? ¿Cuándo dijiste, me monto por mi cuenta? Fue digamos, un proceso natural. En el 80 empecé en la radio, en el 81 montamos un pequeño gabinete con el que empezó siendo mi compañero de trabajo, luego mi socio y que lo es en la actualidad. Y no fue porque tuviéramos una visión o tuviéramos una idea, simplemente fue porque encontramos necesidades en el mercado y creímos que se podían cubrir de alguna manera. Una de ellas fue algo que ahora es impensable, y esto es un anacronismo, es vendiendo unas octavillas con los resultados de la quiniela del día. Nosotros estábamos en el mundo de la radio, conocimos a una persona que imprimía cada domingo los resultados de la jornada, o sea, cuando se acababa la jornada, y que se repartían a la salida de los cines, cosa que hoy en día también es improbable, porque los cines tienen poca afluencia. Y entonces nosotros buscábamos la publicidad para las octavillas. O sea, y así empezamos. O sea, montamos un pequeño despacho, que no fue ni empresa, para vender este producto. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis vendiendo este producto? Bueno, es que una cosa lleva a la otra. Vas a visitar a un cliente, le ofrecías la radio, no quería la radio, le ofrecías las quinielas, no quería quinielas, y entonces le dijimos, ¿y le puedo hacer unos...? Veo que es muy interesante que para el conocimiento de su negocio que se pueda vender de cara al exterior. Nosotros tenemos un producto que se llaman adhesivos, le podemos hacer unos adhesivos para el coche, y fuimos incorporando nuevos productos a nuestra oferta, los íbamos escogiendo, y de alguna manera eso nos dio el empujón, ¿vale?, para darnos cuenta de que habían en aquella época muchas necesidades a cubrir.
Cuando dices que quedabais con clientes, ¿los encontrabais en la calle, los parabais, llamabais? No, a la puerta fría. Yo iba a casa del cliente, entraba, preguntaba por el jefe, por el encargado, cuando vuelva usted mañana, venga la semana que viene. Empresas, comercios. En principio fue todo comercial, porque estábamos focalizados al mundo de la radio y en ese momento, pues eran tiendas de moda, discotecas, joyerías, cualquier tipo de actividad comercial. Nosotros íbamos a visitar a todos. O sea, yo he hecho miles de visitas a lo largo de mi vida y siempre de la misma manera. Sobre todo en aquella época, puerta fría, y les ofrecíamos nuestros productos. Precisamente nos interesa mucho, sobre todo para nuestra audiencia también, conocer un poco cómo era el día a día de una persona cuando inicia su negocio. ¿Nos lo puedes contar un poco? ¿A qué hora empezabas? ¿Cuándo arrancabas? ¿Cómo...? Yo, si quieres, te conservo ahora te respondo, pero una anécdota. Conservo un recorte de prensa del señor Argendoña, que es un profesor de IESE, y que lo publicó, creo que fue en La Vanguardia o El País, de hace muchísimos años. Y un empresario es aquel que por la mañana se levanta, va y abre la persiana, hace que entren sus trabajadores, los anima durante toda la jornada a que den lo máximo de sí mismo, está intentando cubrir sus necesidades, y cuando se acaba la jornada, se despide de ellos, adiós Antonio, adiós María, adiós José, cierra la persiana y se va para casa. Eso es en sí la labor de un empresario. Y cuando empiezas, no tienes horario, cuando empiezas la persiana se cierra muy tarde, se va todo el personal y tú te quedas porque lo importante en aquel momento para ti es cumplir con tus clientes. Lo importante, el que da vida al negocio, no somos nosotros, es el cliente. Por lo tanto, hemos vivido y vivimos focalizados en satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por lo tanto, si hay que quedarse hasta muy tarde porque mañana hay que entregar una creatividad, uno se queda. Esto funcionaba así al principio y funciona así ahora. ¿Y cómo encajaba la familia Bueno, si con te hablo de familia, hoy en día lo que nosotros hicimos y lo que, no sé, pero intuyo que se hace ahora, hay de todo seguramente, ¿no? Pues es perderte la infancia de tus hijos. Eso es... ¿Cómo lo encajaban? Empiezas de cero, es un proyecto nuevo, necesitas el apoyo sobre todo de tu compañera de viaje, que es tu mujer en aquella época, y lo es actualmente, y necesitas que acepte esa nueva realidad y necesitas que te acompañe, es decir, que te ayude y que como te sirva de soporte. Sobre todo que no te ponga palos en las ruedas y sobre todo que entienda que no tienes un horario fijo porque no lo puedes tener y que no llegas tarde por capricho sino por necesidad. Lo que pagas es un alto precio, es que te pierdes una etapa muy bonita de la vida de tus hijos. Eso fue, en mi caso, fue así. Y volviendo atrás en el tiempo, ¿cambiarías algo para no perderte esa etapa? No. Yo haría lo que hice, porque lo que hice era el proyecto de mi vida y creía en él, era mi pasión, era mi devoción y creía que era mi futuro. Por lo tanto, el que empieza de menos cero solo tiene sus manos y sus energías para focalizar, para ponerlas en el proyecto, vaya. Y eso fue lo que hice y lo volvería a hacer 100 veces más. ¿Y cómo cargabas pilas de nuevo? ¿Tienes algún hobby? ¿Tenías alguna... ¿Sales, viajes? ¿Cómo cargas pilas? De todo lo que acabas de decir. Lo más importante es tener espacio para todo. O sea, y alargar tu jornada. Lo que yo no puedo hacer es irme a las 10 de la mañana a hacer deporte. ¿Qué haces? Pues a las 7 de la mañana haces deporte. Y eso lo hacía antes con mucha más asiduidad, porque mi condición física me lo permitía, lo sigo haciendo actualmente, con otra intensidad, pero lo que hacía era distribuir mi tiempo en función de mis necesidades. Yo, para olvidarme, para enajenarme un poco del negocio, pues hacía mucho deporte, lo sigo haciendo, tanto entre semana y en fines de semana. Si tengo que viajar, viajo. O sea, tengo un compendio de actividades que han hecho que
mi vida no está focalizada en el mundo de mi empresa, pero que además he buscado tiempo, he arañado horas al día para hacer otras cosas. La empresa de la que hablas, ¿cuál es y cómo se llama? La empresa empezó en el año 87, se llama Publicesa Comunicació y nos dedicamos al mundo de la publicidad. Nosotros, yo os diría que somos una agencia 360 grados. No hay nada que no podamos hacer. Tenemos los recursos suficientes, somos 20 personas, diferentes departamentos, gente muy especializada, gente con mucho bagaje, con mucha experiencia y que, bueno, podemos atender cualquier demanda, cualquier necesidad de comunicación, de marketing, de imagen. En Tarrasa, sobre todo, siempre habéis tenido vuestro centro de operaciones, clientes. ¿Qué tanto por ciento ha sido en la ciudad de Tarrasa? Nuestro núcleo duro empezó, como no puede ser de otra manera, en la ciudad en la cual primero nacimos y en la cual empezamos a desempeñar y desarrollar nuestro negocio. Pero hemos trabajado mucho para, por ejemplo, de un cliente, voy a hacer publicidad, el Decathlon, y hemos trabajado mucho en Zaragoza, en Madrid, Almería, para toda la compañía Decathlon. Y hemos hecho cosas para ellos que no estaban en nuestro manual, los acabo de decir en varios aspectos, pero les hemos estado haciendo durante 15 años escaparatismo. O sea, ¿qué tiene que ver con la publicidad? Pues sí, mucho. Mucho porque el espíritu de la empresa es cubrir necesidades. Entonces, nuestro cliente tenía necesidad de. Y empezamos haciendo Illa Diagonal y al final acabamos haciendo 10 Decathlons, el escaparatismo para 10 Decathlons de toda España. Pero sí, estamos focalizados en Tarrasa, pero la comunicación que hacemos básicamente es Cataluña, ¿vale? Nuestro radio de nuestra actividad se centra en Cataluña. Todo lo demás han sido cosas que hemos trabajado de forma puntual o que seguimos trabajando, pero ya con clientes puntuales. ¿Y cómo llegasteis a captar un cliente tan importante como Decathlon? Llamando a su puerta. Si al final siempre es lo mismo. Esto tiene además el nacimiento con todo lo que os acabo de narrar. Yo hago deporte y lo hago a las 7 de la mañana y voy a un gimnasio. Pues en ese gimnasio conocimos al director del Decathlon de Tarrasa. ¿Qué haces? Empezamos a jugar a pádel con él. ¿Qué haces? Nos dedicamos a la publicidad. ¿Y tú qué haces? Yo pues dirijo el Decathlon Tarrasa. Caray, pues nosotros hacemos muchas cosas a nivel publicitario. No tendrás una necesidad. Bueno, en este momento no. Y al cabo de 8 meses nos llamó porque tenía una necesidad puntual de una cobertura de una acción publicitaria a nivel de exterior. Le ofrecimos una estrategia, la compró, le funcionó. Esa estrategia la comenzaron a implementar en otros Decathlons de la península ibérica y empezaron a llamarnos otros Decathlons de Barcelona, de Zaragoza, de Madrid, de Almería, porque habían visto lo que habíamos hecho aquí en Tarrasa y empezamos a trabajar y así llevamos 15 años. El cliente está en todas partes, ¿vale? El cliente, tú vas a su casa, pero el cliente está en todas partes, está en una cena, hablamos ahora del mundo comercial concretamente. El cliente está en un café y el cliente está en el gimnasio y el cliente está jugando a tenis. El cliente está en todas partes porque tú no sabes que esa persona que tú acabas de conocer o que estás conociendo, ¿qué es lo que hace? Acabas entablando una cierta relación y al final puede que esa persona te necesite o tú la necesites a ella porque tiene algún producto que puede ser interesante para ti. Es decir, el B2B, la relación próxima, el contacto humano, el saber cómo es esa persona, el saber qué es lo que hace, el saber qué es lo que puede necesitar de ti, es el primer paso para hacer un cliente. Si tú no tienes contactos, no haces clientes. Nosotros en nuestra empresa, ya verás, tenemos claro una cosa. Existen herramientas hoy en día de marketing multicanal, ¿de acuerdo? Y las hemos probado todas. ¿Sabéis la que mejor nos funciona? Yo solo necesito que me pongas una persona delante. ¿De acuerdo? Yo le puedo enviar un email marketing, un WhatsApp, puedo enviarle, puede hacer acciones comerciales infinitas, pero no me conoce de nada, no sabe cómo soy. Incluso puedo equivocarme en el planteamiento de lo que le estoy, del mensaje que le estoy enviando. Pero si lo tengo delante, te puedo garantizar que ahí el error ya se minimiza. Y en ese es el momento en el cual el vendedor se bate el cobre. Eso es como un duelo. Tienes que saber
tienes que intentar intuir por dónde van los tiros y qué necesidades puedes cubrir de ese cliente. Al final, nosotros, nuestra agencia de publicidad, lo que hace es cubrir necesidades. No las creamos, las cubrimos, están ahí. Solo tenías que poner la oreja, escuchar qué es lo que necesitas y ofrecérselo, dar soluciones. Esto que dices, Andreu, me interesa mucho, pero me gustaría que me dijeses qué es más importante, la necesidad que cubres o cómo lo vendes tú, con qué seguridad. De entrada, si no hay una necesidad, no me van a comprar. Tengo un amigo que tiene una larga experiencia en el mundo de los medios de comunicación y me decía la siguiente frase: Andreu, si el camello no tiene sed, no bebe agua. Por lo tanto, si no tienes una necesidad, no me vas a contratar. Como máximo me vas a decir, oye, ¿me puedes hacer un análisis de la comunicación que estoy desarrollando? ¿Puedes chequearme la web a ver qué es lo que ves? Bueno, podemos hacer un trabajo de diagnóstico si tú quieres, pero porque esa persona igual no tiene, o las tiene ya cubiertas las necesidades, o cree que no necesita de mis servicios. O sea que como mucho puedo hacerle diagnósticos. Un cliente siempre te contratará o tendrás la opción de que necesite tus servicios si tiene una necesidad. Si no tiene una necesidad, no te va a contratar nunca. Si yo voy a un cliente que compra 500 pantalones y vende 499, no me va a comprar. A no ser que diga, bueno, es que quiero hacer una campaña de imagen de cara al futuro para reforzar la notoriedad de marca. Bueno, puede ser. De estos hay pocos. Hoy en día todo está focalizado en la venta. Por lo tanto, si vende, le cuesta. Yo no te estoy hablando de grandes marcas, la Coca-Cola, que invierte millones, miles de millones en comunicación y una base de su estrategia es la notoriedad de marca, ¿vale? La imagen de marca. El perfil de cliente medio tiene otras necesidades. Por lo tanto, hay que intentar verificar qué es lo que necesita o que él lo tenga claro y a partir de ahí cubrirlo. O sea, si no necesita nada, si el camello no tiene sed, no bebe agua. En este caso lo veo muy claro que como agencia, si no te necesita, no te va a comprar, pero cuando hacías puerta fría y entrabas a casa de un cliente, él no estaba queriendo la radio que le ibas a vender. ¿Cómo se la acababas vendiendo? Era muy fácil. Yo iba a ver una tienda de moda que hacía unas rebajas. El pretexto. O sea, yo no lo generaba el pretexto, ya lo había generado él. La próxima campaña, ahora no, todo esto ha ido cambiando, pero en enero hacía la campaña de rebajas, que era la más importante. Entonces yo en enero visitaba todos los comercios de textil. ¿Por qué? Porque era el momento. Cuando llegaba la época del calor, yo visitaba todos los comercios que vendían aire acondicionado, neveras, línea blanca. O sea, al final, thinking, hay que pensar un poquito. No puedo vender hielo en el Polo Norte. ¿Entiendes? Entonces, lo que veíamos cómo funcionaban los mecanismos de comunicación del mercado e íbamos a ofrecerle a aquel establecimiento lo que necesitaba en aquel momento. Yo no iba en agosto, que también, que hacíamos en las rebajas de principios de agosto. Es decir, los clientes estos, una vez hacías una acción y le funcionaba, ya lo fidelizabas y luego le hacías otra acción para rebajas de agosto. Y así fuimos empezando, así empezamos y así fuimos creciendo. Entonces íbamos por sectores. Es decir, sí que entrábamos a todas partes, sí que dejábamos la tarjetita famosa en aquel momento y la información de nuestros productos, pero sí que hacíamos unas acciones mucho más concretas y temporales en aquellos momentos del año que sabíamos que la necesidad era flagrante, ¿de acuerdo? Era muy difícil. Bueno, claro que me podían hacer una campaña en el mes de abril para decir, bueno, y ahora ya hemos acabado las rebajas y ahora viene la campaña primavera-verano. También lo hacíamos, ¿vale? También lo hacíamos. O sea, cuando decías a un cliente, digamos que intentabas exprimir al máximo las oportunidades que te daba el tener ese cliente. Entonces, lo analizabas y decías, este hombre vende moda, pues hace 2 rebajas al año y hace campaña primavera-verano y otoño-invierno. Y yo le ofrecía, oye, la campaña de otoño-invierno vamos a descansar que tengo poco producto, tengo poco stock, he comprado poco, en fin. Pero ya tenías un feedback, ya tenías una relación comercial establecida y de proximidad. Y entonces el cliente es el que tú lo llamabas, evidentemente en la base, o a veces te llamaban ellos, pero la mayoría lo llamabas tú para ofrecerle, oye, vamos a hacer alguna cosa ahora. Así funciona. Perfecto. En el mundo digital funciona igual. Es decir, todo lo que estoy extrapolando actualmente en el mundo analógico, el mundo de la radio, el mundo de la prensa, funciona actualmente igual en el mundo digital.
¿vale? Ya sacas el post, empiezo las rebajas, o sacas el post anunciando, ya tengo la nueva gama de productos para la temporada primera de verano. Es lo mismo. Con lo que todo esto ahora, el cliente ha evolucionado, muchos clientes lo hacen ellos, pero hay clientes muchísimos que no tienen esas capacidades y ahí estamos nosotros. Tal como lo estás narrando, Andreu, parece que sea una historia de éxito lineal a nivel empresarial, pero entiendo que habéis tenido momentos duros, como todos los empresarios y todas las empresas. ¿Cuál fue tu momento más duro a nivel empresarial? Mira, empezamos en el 87. Yo te diría, yo tengo marcados en el calendario mental 2 momentos para nosotros importantísimos. El año 93, post-Juegos Olímpicos, hubo un bajón muy importante de la actividad publicitaria, recortes, inseguridad hacia dónde íbamos, la economía se frenó. Y lo primero, cuando se frena la economía, lo primero que reducen las empresas es la partida de publicidad. Las empresas y los negocios. Y el año 93 tuvimos una situación, la primera, de dificultades. Lo bueno es que duró muy poco. Y en el año 94 esto la actividad se multiplicó de forma exponencial año tras año y no paramos hasta el 2008. O sea, el crecimiento desde el 93 al 2008 fue continuado e imparable. Cada año con dobles dígitos fuimos creciendo. Y en el 2008 todo el mundo sabe lo que pasó. Lehman Brothers, crisis y la crisis inmobiliaria. Nosotros en aquella época teníamos un 33% de nuestra facturación en el sector inmobiliario. Y la perdimos toda. Toda, no quedó nada. Y ese fue un momento duro, porque si hay algo duro para un empresario es tener que hacer ajustes de plantilla, porque eso implica despidos. Y en aquel momento éramos 39 personas en la compañía y tuvimos que empezar a hacer reducciones hasta llegar a la cantidad que hoy llevamos ya muchos años estabilizados en 20. O sea, el 50% de nuestro personal, combinado con el bajón inmobiliario que me acabas de comentar del 2008, que ya fue imparable durante unos cuantos años, combinado a la pérdida del primer cliente que teníamos nosotros, que era Caja de Ahorros de Tarrasa, que el 1 de julio del 2012 se nos acabó el contrato, perdimos al otro 20%, 25% de nuestra facturación, con lo cual nos obligó a seguir haciendo ajustes hasta estabilizarnos en la cantidad de personas que tenemos hoy, 20. Esos son los momentos duros. Hay otros, pero los más duros son estos. ¿Y el COVID, perdona, no fue para vosotros un bajón importante? Durante el COVID, digamos que utilizamos todos los instrumentos que la administración puso a nuestro alcance. ¿De acuerdo? Ajustamos, en este momento no ajustamos plantilla. Es más, durante todo el periodo de la COVID, como vivimos en el mundo digital, todo nuestro equipo de digital se mantuvo trabajando de forma constante. Eso sí, en remoto, pero no tuvimos que hacer reducción de jornada ni nada. El resto de plantilla sí. Los enviamos todos para casa. Mi socio y yo íbamos a la oficina en la soledad de la mañana. Perdona, agradeces tener un socio, entiendo, ¿no? En esos momentos duros debe ser lo agradezco, muy bueno. Nada sería lo que es sin el socio con el que he compartido todo este viaje. Es decir, yo no hubiera sido capaz seguramente de manejar esta nave yo solo. Hemos pasado muchos altibajos y estos 3 momentos de la historia fueron difíciles, pero sí, un socio te ayuda, te compartes las tristezas y las alegrías y bueno, en nuestro caso nos complementamos, por lo tanto yo solo puedo hablar en positivo. En el COVID ajustamos horarios, nos acogimos a las herramientas que en ese momento se pusieron a nuestro alcance y bueno, teníamos un factor añadido a la situación y digamos en clave positiva, y es que habíamos hecho los deberes a nivel empresarial y nuestro cash flow nos permitía acometer
una época de pérdida de facturación casi total, nos quedamos en un 20%, el apartado de digital, puesto que teníamos músculo financiero para soportar lo que pudiera venir. Por lo tanto, los deberes empresariales ya estaban hechos. No nos cogió en un momento de inicio de actividad, sino ya muchos años y habíamos hecho lo que creo yo, o lo que nosotros nos aconsejaron en su día, y hacer, como decía otro amigo mío, acopio de munición para cuando hiciera falta. Es decir, hacer los deberes financieros para estar a punto para cuando se presentara alguna eventualidad. Estas referencias que constantemente utilizas de personas que han influido en tu carrera, ¿puedes darme 2 nombres de empresarios o gente de Tarrasa o de tu entorno que te hayan ayudado, que hayan influido en ti o que estés especialmente agradecido con ellos? Pues mira, hay muchas personas que influyen en tu vida a nivel personal y a nivel profesional, pero yo tengo 2 grandes referentes, los he tenido siempre. Y uno porque creyó en nosotros desde el principio, y es José María Cernuda, el fundador de La Sirena, cliente nuestro durante 25 años, hasta la tienda número 120, vivimos ese crecimiento. Nos dio la capacidad de crecer como empresa, como profesionales, y nos dio confianza para que en ese tránsito de crecimiento nosotros fuéramos desarrollando las herramientas para adaptarnos a sus necesidades. Por lo tanto, este es uno de los referentes. Además, era una gran persona y además tuvo fe ciega siempre en nuestras capacidades. Un gran optimista, ¿cómo se definía él? Él tenía una tarjeta que era optimista, de profesión optimista. Y efectivamente lo era. Y lo era. Os voy a contar una anécdota de una situación que con él forjó lo que yo creo que fue nuestra relación de tantos años. Cuando inauguró La Sirena, al cabo de 2 semanas se le quemó toda la instalación eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces me llamó y dijo: Andreu, que me ha pasado esto, que tengo que cerrar, que era su inicio como empresario. Él venía de un pequeño negocio que se llamaba Abastecedora Tarrasense, que vendía pescado al por menor, al detallista, ¿no? Fresco. Y él fue un revolucionario en cuanto al concepto del congelado, ¿no? Pues se le quemó y me dijo: ¿qué puedes hacer por mí? Pues vamos a hacer lo siguiente. Habló con la administración. Tus facturas las vamos a aplazar porque ahora mismo entiendo que no vas a poder facturar. Y 2, todo lo que pueda hacer y esté en mi mano a nivel de comunicación, te lo haré. Es decir, haremos tanta publicidad como sea necesario y hablaremos luego de cómo la evaluamos y de cómo la pagas. Y yo creo que ese momento marcó nuestra trayectoria, tanto personal como profesional. Esa atención, esa posibilidad de tener ese detalle con él, pues yo creo que me lo devolvió con creces durante toda su trayectoria. El otro referente es otra persona, Julián Sanz Soria, editor de Diario de Tarrasa, director de Gráficas Tarrasa, ya difunto. Otra de las personas que nos abrió sus puertas, que me brindó su amistad y que aprendí muchísimo de él, sobre todo de la gestión empresarial y sobre todo de su entereza en los momentos difíciles. Eso ya, él era soriano y los de Soria tienen otra piel, yo soy catalán y no creo que lleve con la misma dignidad los momentos tan duros. Él vivió muchas etapas duras de la vida y era una persona hecha a sí misma, con un savoir-faire impresionante, muy culta y muy amigo de sus amigos. Y yo entiendo que estaba dentro de ese círculo y en ese caso se abrió muchísimo tanto conmigo como con mi socio y tuvimos una relación estupenda durante muchísimos años. Déjame añadir que fue mi jefe durante 4 años y le estoy también muy agradecido, aunque tuve que vivir la época dura final
tanto en Gráficas Tarrasa como en el diario de Tarrasa, llevando la dirección comercial, pero un ejemplo como persona, tanto él como Manuel Abad, para mí son importantes. Son referentes, lógicamente. Quien no los conozca no podrá saber de quién, o sea, a quién nos referimos, pero son modelos a tener en cuenta, son modelos a seguir, son gente de la vieja escuela, hechos a sí mismos, con unas capacidades, con capacidad de sufrimiento, con capacidad de esfuerzo. Digamos que todo esto hoy en día son valores que caldría transmitir y caldría tenerlos en boga y caldría que, aparte de conocimientos contables y financieros, en las escuelas de negocios y en primaria y en secundaria se fueran introduciendo esos valores que hacen que la sociedad y que las empresas sean mejores. ¿Qué consejo? Tú estás en un momento también de dar buenos consejos, creo, por toda tu experiencia. ¿Qué consejo le podemos dar a la gente más joven que está iniciando sus aventuras empresariales? ¿Por dónde tendrían que no deberían olvidar? Hay principios que son básicos que no han cambiado desde el principio del mundo comercial. Uno, intenta tener un buen producto. Yo creo siempre, para vender algo tienes que tener un buen producto. Dos, fórmate lo máximo posible en aquello que tú vas a ofrecer. Den el máximo conocimiento de tu materia y no solo de ella, sino de temas generales. Tres, cuando empieces un proyecto, ten fe en él. Cree en lo que estás haciendo. Luego seguiría con la constancia y la perseverancia. Sé constante, sé muy constante. Habrá gente que no creerá en ti, siempre habrá quien te ponga palos en las ruedas. Tú pruébalo. Los americanos tienen algo muy importante que nos diferencia a nosotros de ellos. Ellos tienen claro que hay que hacer 10 proyectos para acertar en uno. Aquí, a la que empieces el primero y fracasas, todo el mundo ya te mira con malos ojos. Ya, este va por mal camino. Bueno, por lo menos esa persona ya sabe que por esa senda por la que ha empezado se ha equivocado, ya no es por la que no tiene que ir. No olvidemos que Edison hizo 1200 y pico pruebas hasta que consiguió la bombilla. Entonces, oye, ¿por qué en esta sociedad nuestra no se premia no el fracaso, sino el intentar hacer algo? Entonces, yo lo que creo es que tienes que intentarlo, tienes que tener fe y tienes que ser constante, ¿vale? Con esas tres premisas, luego todos los demás valores, está preparado. Yo no tengo una formación académica, yo me la he hecho a lo largo de los años. Yo no fui a la universidad, pero he hecho cursos de todo tipo y no paro. Ayer hice uno en concreto. O sea, hay que estar al día y hay que estar al día en todo y sobre todo en tu profesión. Pero tienes que creer en lo que haces y tienes que ser muy constante. Mira, no hay que ser muy bueno ni muy malo, ¿vale? Para triunfar. Hay que ser constante. Si es constante, te garantizo que te abrirás camino. Porque esto es una carrera de largo recorrido, de fondo. Y la mayoría se cansan y te van dejando por el camino. Esos son mis consejos. Ahora que hablamos un poco de consejos, después de tantos años con una empresa de las más tops en Tarrasa, ¿cómo has administrado todo el dinero que has ganado durante estos años? Te lo he dicho y ya creo que he dado pruebas de lo que hemos hecho. Simplemente, cuando empezamos, invertimos siempre durante muchísimos años todo el beneficio en mejoras tecnológicas. Yo les digo una frase a mi equipo y es: a mi niño que no le falte de nada. Mi niño es todo el instrumental tecnológico que hace falta para el buen desarrollo y buen desempeño de nuestra actividad. Por lo tanto, reinvertí. Nosotros hemos reinvertido y hemos estado y estamos a día de hoy. Yo cuando un ordenador, cuando el servidor, cualquier tema tecnológico que sea necesario, se compra. ¿Vale? Por tanto, es la primera premisa. Invierte en tu negocio. La segunda, genera unos fondos de reserva necesarios para cuando vengan malos tiempos. Hay dos maneras de hacer empresa. Empresario rico, empresa rica, empresa pobre, o empresario pobre y empresa rica. En nuestro caso fue este. Nosotros siempre tuvimos unos muy buenos asesores y nos dijeron: ¿queréis dormir? Sí, pues para poder dormir empresarialmente, hacer un fondo de reserva suficiente
para que cuando vengan los malos momentos que vendrán, podáis dormir tranquilos. Y así pudimos pasar las crisis que os he comentado. La del 93, eran los principios, nuestro fondo de reserva era pequeño, también la crisis duró poco, la pudimos superar rápidamente, pero la del 2008 tuvo calado hasta el 2016, eso duró 6 años, 8 años, ¿no? Sí, 8 años, 8 años, y ahí sin ese músculo financiero los hubiéramos pasado muy mal. Entonces, eso nos sirvió para dormir tranquilos y para afrontar con tranquilidad, bueno, pues los retos. Tuvimos que hacer despidos y eso cuesta dinero, y tuvimos una pérdida de facturación importante y eso genera pérdidas, y si no tienes músculo financiero, pues lamentablemente tienes que ir al banco, y el banco, si tus balances no son lo buenos que deben de ser, igual no te da el dinero. O eso te obliga, como hicimos nosotros, a avalar con todo nuestro patrimonio. Cuando empezábamos, cuando pedíamos un crédito, mi pisito y el de mi socio avalaban todas nuestras operaciones. Es decir, te lo juegas. En el ser empresario tienes que tener claro que te lo juegas todo. O asumes el riesgo o no te hagas empresario. Y a nivel personal, ¿alguna inversión, algo que quieras destacar? Cuando hablas de inversión, ¿te refieres a inversiones del mundo inmobiliario? Si has tenido alguna oportunidad de comprar algún inmueble para... Nosotros en el 2004 ya llevamos una trayectoria importante a nivel empresarial y decidimos hacer una transformación. Habíamos hecho la compañía, pues bueno, era sólida, pero fue una estrategia empresarial recomendada por nuestros asesores y digamos que dividimos el negocio el comercial del patrimonial y dejamos una empresa la matriz se convirtió en una patrimonial. ¿Vale? Teníamos los locales de las oficinas, teníamos unas plazas de parking y ahí empezamos a hacer cierta actividad inmobiliaria con los recursos que habíamos generado y hicimos inversiones que mantenemos a día de hoy. Hicimos una actividad que mantenemos y que ya por estrategia hemos paralizado y nos mantenemos desde hace ya varios años con el patrimonio que se consiguió desde el 2007 al 2010, que habían oportunidades de inversión. Claro, durante todos estos años entiendo que con muchos clientes, viendo cómo funcionaban otros sectores, tuvisteis oportunidad de iniciar algún otro negocio. ¿Nos puedes explicar si os fue bien, os fue mal, si metisteis la patita en algún otro sitio? Uno de mis amigos decía zapatero a tus zapatos y nosotros hicimos zapateros a tus zapatos. Es decir, sí que hemos hecho negocios, pero digamos que han sido muy puntuales y que son oportunidades que las hemos visto, porque en el fondo somos empresarios, somos gente emprendedora, ¿de acuerdo? Si no, no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, durante 12 años tuvimos una cadena de pizzerías que organizamos porque, bueno, salió una oportunidad y pusimos la patita en ese mundo y lo mantuvimos durante 12 años. Bueno, eso fue una actividad que sabíamos que iba a ser transitoria. Hemos hecho actividades también en formato joint venture, pero de temas que, digamos, del mundo de acciones comerciales concretas. Entonces, temas que más bien dominábamos. Y hemos puesto la patita y la hemos retirado porque eran acciones temporales, ¿de acuerdo? Y en este caso no nos cerramos y seguimos haciendo y ahora mismo estamos estudiando una oportunidad de hacer lo mismo. Pero entramos y salimos. Son opciones como máximo a 2 años, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos gusta, a mí me gusta el mundo de la empresa. Yo no puedo, si veo una oportunidad, no puedo mirar hacia otro lado. La analizo y si veo que puede ser rentable, pues buscamos la manera de... Porque no nos importa tener partners, ¿de acuerdo? Uh-huh. Siempre todas esas actividades las hacemos con socios. No hemos hecho ninguna actividad porque entendemos que nuestro partner tiene que ser un entendido, muy entendido de aquella materia. Entonces, entramos. Si no tenemos ese entendido de la materia, no entramos. Y lo hemos hecho así. Y hemos hecho muchas pequeñas incursiones y muchas pequeñas actividades empresariales en este sentido. Bueno, ya estamos probando una que seguramente la semana que viene decidiremos si entramos o no. Pero la más importante fue la de diversificar y entrar, poner las patitas en el mundo inmobiliario y
bueno, generar nuestro propio patrimonio, que de alguna manera era la inversión más importante y era nuestro plan de ahorros. Ahí están nuestra jubilación para el día que llegue. ¿Te consideras una persona exitosa? Ni mucho menos, en absoluto. ¿Sabes cómo nos consideramos mi socio y yo? 2 currantes de la publicidad. Y como currantes es como concepto. Es decir, trabajamos y trabajamos y trabajábamos, seguimos trabajando y trabajaremos, cada vez en función de las fuerzas que tenemos, pero currantes, ¿de acuerdo? Del mundo de la comunicación. No, el éxito para mí es otra cosa. Yo te voy a decir, ya verás, un pequeño secreto. Desde que tengo uso de razón, tenía 14 años, yo quería tener un negocio. ¿De acuerdo? Por eso empecé tan pronto, por eso hice mis pequeñas incursiones. Yo tenía claro que no sé por qué. Yo había leído y leí muchas cosas. En aquella época yo era una persona muy inquieta, pero no sé por qué tenía entre ceja y ceja el mundo empresarial. Yo quería tener negocio. Y lo tuve muy pronto. O sea que a los 18 ya montamos el primer gabinete. Es decir, yo quería ser empresario, ¿vale? Y eso lo conseguí. Para mí eso es el éxito. Para mí eso ya ha sido un éxito. Yo no he tenido... O sea, mi éxito ha sido ese. El poder haber desarrollado, haber conseguido hacer realidad la ilusión que yo tenía como chaval. Como ¿Superó tu sueño, tu realidad o soñabas más? No, yo no tenía una meta. La meta era tener empresa. Y la empresa ya hace 37 años que la tenemos. Esta y otras que hemos ido organizando, como ya hemos ido hablando. Yo creo que el objetivo está cumplido en ese sentido. Pero, y me vais a perdonar y ahora esto delante de cámara, me sigo poniendo cachondo cuando tengo la opción de hacer un nuevo cliente. Me sigue motivando muchísimo. Hemos abierto una línea de negocio nueva en la empresa que es la vía de las licitaciones públicas. Y estamos desde hace 1 año y medio y hemos conseguido ya... O sea, todavía me hace vibrar, o sea, todavía disfruto. O sea, ¿eso es éxito? No, eso es que me gusta lo que hago, eso es que persigo pequeños objetivos, pequeñas metas y me hace ilusión participar de conseguir el objetivo. Y claro, sigo disfrutando de jugar el partido y cuando meto un gol ya es la releche. O sea, es decir, es gratificante. Por lo tanto, el éxito para mí no es mi éxito personal, haber conseguido mis propias metas. Yo no soy una persona de éxito, soy una persona que ha conseguido sus metas. Vamos a entrar en la recta final. Solo una pregunta a nivel personal. ¿De pequeño ya eras tan extrovertido? ¿Es una cosa que la llevas porque tienes esta locuacidad que parece que de pequeño te hacían callar ya tus padres? Os voy a contar una anécdota. ¿O eras tímido? Era hipertímido. No me lo puedo creer. Sí, era mega tímido. Yo de pequeño tenía miedo de entrar a clase cuando había entrado todo el mundo porque nos obligaban a llamar a la puerta y me daba pánico llamar a la puerta para entrar y que me viera toda la clase. De pequeño lo pasé muy mal, mi timidez era extrema. A mí me curtió, fíjate tú, el mundo de la radio. Con 18 años había ido evolucionando, lógicamente esa timidez se fue disminuyendo con el paso de los años, pero era tímido ya con 17, 18 años. Y yo con un anuncio, no os he dicho cómo entré en el mundo de la publicidad, un anuncio en el diario de Tarrasa. Se buscaba dinamizador. Y una persona, sí, dinamizador comercial. Y una persona tan tímida como yo dijo, pues yo me apunto. Envié un currículum, como envié tantos otros, me llamaron, me presenté, hice la encuesta y me cogieron. O sea, lo que me acabó de pulir, lo que me moldeó fue el cara a cara, el puerta a puerta, el superar la vergüenza y el llamar. Y llamé. Y te cuesta la primera vez decidir llamar, la segunda, pero cuando llevas ya 800 llamadas de puerta y 800 veces por teléfono, la 801 ya no cuesta. Es decir... Y la necesitas también. Además, te genera adrenalina. Sí, superas la timidez, la tienes siempre. Yo en el fondo sigo teniéndola, pero la tengo controlada. Yo creo, esto es como el miedo hay que tenerlo. Los valientes no son los que no tienen miedo, los valientes son los que tienen miedo y contradicen a su cuerpo y hacen un acto de valentía. El que no tiene miedo no es un valiente, es un temerario. ¿De acuerdo? Pero yo la timidez
la fui engañando, la fui moldeando y la fui subyugando hasta llegar al día de hoy. Entonces sigo teniendo puntos de timidez, los tengo, pero yo me los reconozco a mí mismo, pero ya la controlo. Entonces o sea, la he domado. En este caso la he puesto a mi disposición. La timidez, no ella. Yo estaba subyugado de pequeño, te paralizaba, ¿no? Entonces, no, todo eso lo tengo superado. O sea, no era así. Yo he ido cambiando, he evolucionado, ¿vale? O sea, mis padres no me tenían que decir... Y es más, me decía mi abuela, y esto es una expresión murciana, callacueces. ¿Qué estará haciendo este callacueces? Porque yo era muy calladito y hacía las cosas por detrás. O sea que en este caso el vendedor no nace, el vendedor se hace. Yo me he hecho. Concretamente, sí. No tenía... Si me hubieras dicho que me iba a dedicar al mundo de la venta, diría imposible. Tus padres hubieran dicho, no, Andresico, esto... No, esto no lo va a hacer. Por lo tanto, yo lo hice y con el esfuerzo que me comportó, eso solo lo sé yo. Pero bueno, es que al final, caray, las personas tenemos la capacidad de adaptarnos y de superarnos. ¿De acuerdo? Entonces, forma parte, es una decisión personal tuya el decir, lo voy a hacer, lo voy a superar. Entonces, me costó y lo recuerdo perfectamente, pero era al principio, luego poco a poco va mermando ese pudor, lo vas perdiendo, ¿no? Entonces, al final no se trata de perderlo, sino de controlarlo. Y yo lo he controlado. Hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta, Miquel, para finalizar? La última pregunta que haría es... Una tú y una yo. Venga, llegados a este punto, ¿qué relación tienes con el estatus y el dinero? Vale, si me dices el estatus, ¿me puedes precisar más? ¿A qué te refieres? De la pregunta que te he hecho antes, me gustaría saber en qué momento tú empiezas a ganar dinero y lo administras de tal manera de que no se te va la cabeza y no empiezas a comprar cosas que no necesitas y de ahí un poco. Yo creo que hay varios elementos. Lo primero es venir de un mundo humilde y yo vengo de una familia trabajadora. Lo segundo es no creértelo. Yo no sabía que eso... No es que no me lo creyera. Ganas dinero, sí, pero me educaron a nivel financiero para mirar con perspectiva al futuro y saber que hoy puedes ganar 1 euro, pero mañana puedes perderlo. Por lo tanto, no es que hayas de ser conservador, sino que tienes que tomar tus medidas y hacer tus planes financieros para preservar cuando se produzca, que se produce, el momento de una dificultad económica, que tengas recursos. Por lo tanto, administrar las euforias, otra frase que no es mía, administrar las euforias... Las alegrías. Sí, hay que ser consecuente. 1, 2, hay que ser precavido, porque el empresario a nivel financiero tiene que ser precavido, tiene que saber cuándo hace una inversión, con qué recursos cuenta, si hace una financiación al 100% de lo que de lo que compra o al 50%, tiene que tomar unas decisiones, ¿vale? Esas decisiones tienen que ser para proteger la empresa, nunca para ponerla en riesgo. Por lo tanto, nosotros tomamos nuestras lecciones de administración de empresas y decidimos que íbamos a ser prudentes, que íbamos a proteger la empresa y que íbamos a dormir, que os lo he dicho antes, tranquilos. Entonces, para dormir tranquilos tienes que generar los recursos necesarios para cuando se presenten dificultades que duermas tranquilo, o sea, que tengas los recursos. Y eso es lo que hicimos. O sea, nosotros, la pinza no se nos ha ido nunca y no me he comprado un yate ni he hecho nada por el estilo, ni tengo una torre mata de pera. No, al final es vivir en consecuencia con tus aspiraciones. Si tú tienes aspiración, también si te la puedes permitir, ¿por qué no? Cuidado, es que todo está bien, porque lógicamente los parámetros de beneficio pueden ser muy grandes y al final comprarse un yate para el señor Bill Gates significa la nada, ¿no? Pero claro, al mundo empresarial y en los entornos en los que yo me muevo es una pyme, entonces las pymes, nuestros recursos y nuestras capacidades de generar beneficio también son limitadas y no son cantidades que te permitan hacer según qué inversiones personales. Moderación, ¿de acuerdo? Control y prudencia. Perfecto. Mi pregunta final sería, ¿qué pedirías, qué te gustaría que tuviera la ciudad de Terrassa de mejoras para los empresarios? Estamos cerrando
día para entrevistar al alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, y quisiéramos trasladarle un poco también las inquietudes de los empresarios y qué necesita esta ciudad para ser mejor todavía. Verás, yo creo que Terrassa es una de las ciudades, primero en Cataluña, y no conozco el territorio español, sí que he viajado mucho, pero no tengo la misma percepción, ¿no? Terrassa es una ciudad con posibilidades infinitas. Empecemos por aquí. O sea, Terrassa está posicionada a día de hoy a nivel de crecimiento, puede ser brutal. De momento ya estamos rondando los 230.000 habitantes. Creo que con los años se puede convertir en la segunda ciudad de Cataluña, porque tiene capacidad, tiene terreno de crecimiento y eso va por ahí. Yo lo que creo que Terrassa, y ahí viene una de las claves de los problemas que puedo detectar y que ya detecto, es de saturación. Es decir, las infraestructuras de la ciudad no sé si están previstas, no sé si están diseñadas para coger ese crecimiento que ya está exponencial que estamos no padeciendo, sino que estamos viviendo, ¿no? Y de alguna manera creo que estamos padeciendo. Claro, ese flujo de gente que, como con todos los atractivos que tiene la ciudad, viene a vivir, nos está haciendo crecer mucho. Y yo creo que el primer problema que tiene la ciudad es la movilidad. ¿De acuerdo? Yo creo que ahí tendrán que trabajar mucho. ¿Vale? El primer gran problema de Terrassa, bajo mi criterio, es la movilidad. La B40 nos ha dado un respiro, correcto, pero creo que se tienen que seguir mejorando infraestructuras, radiales, y luego tema a nivel de ciudad, tema de reordenación de la circulación. Ahí tienen un reto importante. En cuanto, claro, yo me dedico al mundo de los servicios. Yo creo que en este momento estamos cubiertos y yo creo que Terrassa tiene suficiente nivel de oficinas y tal para que se puedan implantar muchas. De hecho, no paran, o sea, es un tema de crecimiento constante. Pero yo creo que, y en ello ya están también, creo que hay planes en el tema del sector industrial, ¿vale? El tema de polígonos. Porque Terrassa, no nos olvidemos, es una ciudad industrial y de servicios. Por lo tanto, tiene que tener previsto para ese crecimiento de la oferta, los espacios necesarios para que el empresariado de donde sea, primero el local, pueda crecer y que puedan venir empresas de fuera. Creo que esa captación también es importante para la riqueza de la ciudad. Por todo lo demás, yo creo que se está realizando un trabajo, yo creo, bueno. Es una ciudad viva, activa, culturalmente hablando, empresarialmente hablando. Hay organizaciones que cubren todas las necesidades que puedas tener a nivel empresarial. Yo creo que en este sentido podemos estar contentos de los servicios que ofrece la ciudad, ¿vale? Movilidad para mí es la clave a nivel de problemática. Y luego dotar de espacios, que yo creo que están en ello, el consistorio, para el crecimiento de nuevos espacios, nuevos polígonos para la implantación de empresas. Trasladaremos tu opinión y la de los otros invitados de Terrassa que hayan venido por el podcast. Muchas gracias, Andreu. Un placer haberte tenido aquí con nosotros, de verdad. Hemos aprendido mucho y ha sido un auténtico placer. ¿Quedas invitado para la parte 2? No lo sé, yo estoy a vuestra disposición. Lo bueno de hablar de uno es que te lo conoces en la historia, no tienes que improvisar, sí. Por lo tanto es fácil. En cualquier caso, gracias por invitarme y a vuestra disposición siempre que me necesitéis o que me preciséis. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Para no perderos nada, López & López.